Buenos días, mi nombre es Noraya Coyuretito y soy la encargada de las sesiones de habilidad verbal en este semestre. El día de hoy vamos a trabajar la semana número 15 que compete con los textos filosóficos. Ya en anteriores semanas hemos trabajado, por ejemplo, los textos expositivos y el día de hoy nos toca los textos que en grado de complejidad lectora son, digamos, los más apreciados, los textos filosóficos. Los textos filosóficos, como ya comentábamos, son los textos que se consideran los que presentan mayor complejidad. ¿Mayor complejidad en qué sentido? En lo que se refiere a comprensión lectora. Nosotros nos preguntaríamos, ¿a qué se debe eso? Lo que ocurre es que estos textos tienen como finalidad que el lector reflexione. Asimismo, también tienen como finalidad que el lector cuestione o critique. Es decir, se estaría enarbolando una especie de lector crítico. Y para ello se va a cultivar con el tiempo una praxis reflexiva, una praxis filosófica, gracias al sometimiento de nuestro modo de ver el mundo a través de otro que sería ese autor. Por ejemplo, en esta semana vamos a ver a autores como Platón, Aristóteles, Descartes, Kant y finalmente con Hume, ¿no? En realidad estamos colocando a estos autores de manera cronológica, ¿no? Desde los antiguos hasta los contemporáneos, con la finalidad de hacer una suerte de relectura, ¿no? De todos estos filósofos tan importantes en la historia y la filosofía. Ahora, se recomienda siempre cuando uno está trabajando textos filosóficos, no solamente buscar el texto por el autor, sino también empezar más bien a trabajar un texto a partir de qué problema filosófico necesitamos resolver. Por ejemplo, ¿no? Si uno se plantea qué es la virtud, entonces en esa suerte de planteamiento que es la virtud puede entrar el planteamiento de Platón y de otros contemporáneos más. Entonces lo que se suele sugerir es que se trabaje a partir de problemas filosóficos, más que solamente adherirnos a un modo de ver el mundo a partir de la postura de determinado autor. A continuación, muchachos, vamos a leer ejemplos de textos filosóficos. Empezaremos con Platón, libro 1, La República, texto A. Y por tanto, el justo es dichoso y el injusto desgraciado. Sea, dijo. Por otro lado, no conviene ser injusto para tratar de ser dichoso. Sin duda alguna. Por tanto, bendito Trasímaco, jamás es la injusticia más provechosa que la justicia. Banquetéate con todo eso, oh Sócrates. En las fiestas me envidias, dijo. Banquete que tú me has preparado, oh Trasímaco, observé yo, pues te aplacaste conmigo y cesaste en tu enfado. Mezquino va a ser, sin embargo, no por tu culpa, sino por la mía, y es que así como los golosos gustan siempre con arrebato del manjar, que en cada momento se les sirve sin haber gozado debidamente del anterior, así me parece que yo, sin averiguar lo que primeramente considerábamos, qué cosa sea lo justo, me desprendí del asunto y me lancé a investigar acerca de ello, si era vicio e ignorancia o discreción y virtud. Presentándose luego un nuevo acerto, que si la injusticia es más provechosa que la justicia, subrayemos eso, no me retraje a pesar a él, dejando el otro, de modo que ahora me acontece no saber nada como resultado de la discusión, porque no sabiendo lo que es justo, difícil es que se sepa si es virtud o no, y si es el que posee desgraciado o dichoso. A ver, pequeños, cuando trabajamos estos filosóficos hay que leerlo 1, 2, incluso 3 veces si es que no se comprende. Lo que ocurre acá es lo siguiente, hay un contexto en el cual hay dos personajes que están hablando. Este contexto es un banquete. Así como Platón utiliza la alegoría de la caverna para explicarnos algo, va a utilizar ese contexto del banquete para también
enseñarnos algo. Entonces, en el banquete se utiliza una suerte de símil o comparación, y lo vemos acá, donde dice: así como los golosos gustan siempre con arrebato del manjar, que en cada momento se les sirve sin haber gozado del anterior, subrayemos eso, así me parece que yo, sin averiguar lo que primeramente consideramos qué cosa sea lo justo, me desprendí del asunto y me lancé a investigar. Entonces, es algo bien sencillo. En esta parte del símil del goloso que prueba plato tras plato sin degustar el primero, entender el primero, la raíz, ¿no?, el punto cero, y empieza a comer más y más y más plato, te está diciendo de que para cuestiones de investigación filosófica siempre tienes que empezar por entender lo que estás buscando. Si desde un comienzo estamos preguntándonos sobre la justicia, lo que es lo justo, entonces se empieza por ahí, preguntarse qué es lo justo. Una vez que tengas la aproximación, o en todo caso la certeza, o alguna, interpretación sobre lo que es lo justo, según la visión platónica, ahí ya recién puedes relacionarlo, sabiendo lo que es, lo puedes relacionar con las demás cosas. Si tiene que ver con la felicidad, ¿no?, por ejemplo, si tiene que ver con la virtud, con la ignorancia, etcétera, etcétera. Pero siempre el punto de partida tendría que ser, por lo tanto, saber de lo que uno está tratando, lo que uno está buscando, y en ese caso es la justicia. Entonces, en un banquete, ¿qué es lo que suele pasar? Que uno come de manera desmedida, y lo que te está pidiendo Platón, y la visión griega también es así, no es ser irracionalmente o desmedido, sino ser frugal, medido, ¿no?, analítico, racional. Entonces, tomando en cuenta esto, muchachos, veamos las preguntas. El tema creo que ya lo pueden vislumbrar. Estamos planteando la didáctica de Platón respecto a cómo uno debe empezar una investigación filosófica. Tema clave cuando uno quiere empezar una investigación filosófica, según Platón, es preguntarte por un problema. Y acá sería no saber qué es la justicia. Pregunta número 1, nos dice: en el texto lo más importante para Platón radica en que trascima cuál es la razón en varios aspectos. Eso es muy subjetivo. Compartir un banquete porque son virtuosos. El banquete es un pretexto para explicar realmente el tema del texto, entonces no va. Haber acordado que la justicia es más provechosa. El acuerdo tendría que ser después de saber qué realmente es la justicia, entonces esto se anticipa, se va. Reconocer primeramente la naturaleza de la justicia. Esto se queda en suspensión porque parece ser la respuesta. Reconocer que en el banquete se aplique la justicia. La respuesta sería dado, porque para toda investigación filosófica lo que tienes que primero hacer es reconocer la naturaleza del problema que vas a abordar. Entonces sería dadito. Respuesta final. Ahora 2 nos dice: la frugalidad y la parsimonía que recomienda Platón durante la degustación de los alimentos del banquete le sirve para sugerir que es el mismo símil que hemos planteado, ¿no? Si estás en un banquete no puedes comer plato tras plato como un goloso o un glotón. Lo que deberías hacer es degustar el primer plato y luego pasar a un segundo que tenga relación tal vez con este primero. Entonces, esa suerte de frugalidad, parsimonía, tiene que ver con la racionalidad o medición de la visión griega. Veamos las respuestas. La fruición estriba en la calidad, no en la cantidad. Tanto calidad como cantidad no tienen nada que ver. ¿Es más provechoso el banquete si es compartido? Es un símil, es una figura. No tiene en realidad que ver nada con el banquete. La felicidad deriva de la aprehensión de la justicia. Una vez que ya uno sabe qué es la justicia, uno puede entonces relacionarlo con la felicidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, hasta ahorita esta sería la respuesta correcta. Luego dice: la aprehensión de la justicia es dicha de los dioses. La aprehensión de la justicia es dicha de los dioses. En el texto no se enfatiza eso. Más bien el que está preguntando son seres humanos. Entonces, es una visión más antropocéntrica que teocéntrica. ¿Se va? Comer apresuradamente el banquete no es bueno.
Esta alternativa ya es muy subjetiva y la dejamos de lado. Sería, por lo tanto, casita. En la 3, si discerniendo sobre el valor, los interlocutores hubieran convenido que jamás es la cobardía más provechosa que el valor, posiblemente para Platón lo más importante sería, bueno, hagamos una suerte de traslado de ideas. En el texto nos decía que la injusticia es más provechosa que la justicia. Ahora nos dice que lo que están planteándose es que la cobardía jamás, ¿no? La cobardía no es más provechosa que el valor. Siguiendo el planteamiento platónico, para toda investigación filosófica se debe primero conocer la naturaleza del problema, sobre qué te estás preguntando, ¿no? Entonces acá cuando dice la justicia es más provechosa que la justicia, en vez de plantear esto, Platón te diría, primero debes entender qué es la justicia. Y lo mismo acá, cuando te menciona que la cobardía no es más provechosa que el valor, más que la cobardía, tendrías que investigar primero el valor. Primero se investigaría, por lo tanto, el aspecto positivo y luego el aspecto negativo. O sea, la idea es trabajar en orden. Entonces, 3 sería al ojo, algo que tenga que ver con esto. Besito, distinguir previamente la naturaleza del valor. Esta sería la respuesta. Continuamos con el texto B y ahora vamos a trabajar con Aristóteles. Veamos qué es lo que nos plantea Aristóteles. Examinemos enseguida qué sea la virtud. Lo bueno que Aristóteles nos está planteando desde un comienzo, no una alegoría, sino ya definitivamente una pregunta. Platón se pregunta qué es la justicia, Aristóteles se pregunta qué es la virtud. Entonces anotemos al costado qué es la virtud, siguiendo los consejos de Platón, ¿no? Puesto que todo lo que se da en el alma son pasiones, potencias y hábitos, la virtud deberá ser alguna de estas 3 cosas. De manera anticipada, ¿no? Como una especulación, te dice Aristóteles que podría ser que la virtud esté insertada en 3 géneros, en alguno de estos 3 géneros. Pasiones, potencias y hábitos. ¿En cuál de ellas estaría insertada la virtud? Bueno, lo que nos queda de texto es esta suerte de análisis de cada uno de ellos y para ver en cuáles insertaría mejor la virtud. Por ejemplo, llamo pasiones al deseo, la cólera, el temor, la audacia, la envidia, la alegría, el sentimiento amistoso, el odio, la añoranza, la emulación, la piedad y en general a todas las afecciones a las que son concomitantes el placer o la pena. Quiere decir que las pasiones tienen que ver con estados provocados por placer o pena. Y a su vez es una característica de la naturaleza humana. Naturalmente somos pasionales. Ahora te plantea, llamo potencias a las facultades que nos hacen pasibles de esos estados, que son las que nos hacen capaces de airarnos o contristarnos o compadecernos o entristecernos. Entonces, pasiones, potencias. Las pasiones es una característica de la naturaleza humana, que puede ir desde lo placentero hasta lo más triste, ¿no? La potencia, ¿qué es? Es la posibilidad de experimentar la pasión. Ahora veamos. ¿Qué son los hábitos? Llamo hábitos a las disposiciones que nos hacen conducirnos bien o mal en lo que respecta a las pasiones. Como si, por ejemplo, al airarnos lo hacemos con vehemencia o remisamente, estaremos mal dispuestos. Y si con medida, bien, y así en las demás pasiones. Entonces los hábitos, a diferencia de las potencias, posibilitan que uno experimente una pasión,
Pero el hábito, ¿qué es lo que hace? Con respecto a la pasión, no la posibilita, sino más bien le pone un límite, ¿no? Vamos a ver cómo actuamos frente a esta pasión. ¿Actuaremos bien o actuaremos mal? Ese es el hábito. Entonces, el hábito es una suerte de elección. Entre actuar bien o actuar mal, frente a una suerte de un escenario apasionado, ¿no? Ahora luego vamos a ver lo que nos comenta Aristóteles sobre cada uno de estos. Ni las virtudes ni los vicios sean por tanto pasiones, como quiera que no se nos declara virtuosos o viciosos según nuestras pasiones, sino según nuestras virtudes o vicios. No es por las pasiones por las que se nos alaba o censura. No se elogia al temeroso o al airado, ni se reprocha el que uno monte en cólera por este solo hecho, sino por la manera o circunstancias. Al contrario, se nos dispensa alabanza o censura por las virtudes y los vicios. Allende esto, no depende de nuestra elección airarnos o temer, mientras que las virtudes sí son elecciones. Palabra clave. Las virtudes sí son elecciones, o por lo menos no se dan sin elección. Finalmente, dícese de que somos motivados por las pasiones, mientras que por las virtudes y los vicios no somos movidos, porque no somos por naturaleza virtuosos, sino que estamos de tal o tal modo dispuestos. Por los mismos motivos, las virtudes no son tampoco potencias, como quiera que no se nos llama buenos o malos, y se nos elogia o censura por la simple capacidad de tener pasiones. Y además, si poseemos estas capacidades por naturaleza, no venimos a ser buenos o malos por naturaleza. Por los mismos motivos, las virtudes no son tampoco potencias, como quiera que no se llama buenos o malos, ni se nos elogia o censura por la simple capacidad de tener pasiones. Y además, si poseemos estas capacidades por naturaleza, no venimos a ser buenos o malos por naturaleza. Si pues las virtudes no son ni pasiones ni potencias, no queda sino que sean hábitos, con lo cual está dicho qué género pertenece a la virtud. Ahora vamos a explicar esto. Por lo tanto, llegamos a una conclusión, que es el final del texto, que la virtud pertenecería al género de los hábitos. No podría ser pasión, no podría ser potencia, sino son hábitos. Y el hábito es algo que se solidifica con la experiencia. Se solidifica con la experiencia de actuar bien o de actuar mal. Porque uno puede ser virtuoso o puede ser vicioso, también te dice el texto. Para entender mejor esta parte, podemos remitir a un ejemplo literario. Yo creo que ustedes recuerdan el argumento de La vida es sueño. ¿Se acuerdan? Hay un dramaturgo español llamado Colón de la Barca que hacia el siglo XVII plantea esta obra, en etapa barroca del siglo de oro español, en la cual tenemos como principal personaje a Segismundo, cuyo destino ha sido, ha sido prácticamente determinado por su padre, Basilio. ¿Qué pasa? Que Basilio consulta con los astrólogos y pregunta sobre el destino de su hijo, Segismundo. Y los astrólogos le dicen de que cuando él crezca lo va a matar, lo va a derrocar, lo va a destruir. Entonces Basilio, muy supersticioso él, ¿qué es lo que hace? Manda a construir una torre, que hasta la torre, y lo coloca a su hijo en la planta baja. Ahora, todo hubiera estado, entre comillas, como una suerte de estado normal, hasta que en la obra llega un personaje que pide justicia, se llama Rosaura, que ha sido deshonrada por Astolfo. Todo este contexto es en Polonia, recordemos. Llega a Polonia a pedirle a Astolfo que le rinda cuentas, ¿no? Porque ella ha sido deshonrada por Astolfo. Rosaura viene vestida de varón y se encuentra, porque está perdida en el bosque, y logra ver una luz a lo lejos, y era la mazmorra de Segismundo. Se encuentra con él, y por edicto real, aquella persona que descubre la existencia de Segismundo debe morir. El guardia que lo cuida, que es Clotaldo, aboga por ella pensando de que es un familiar suyo.
y le pide a Basilio que narcotice a Segismundo. ¿Para qué? Para dar una oportunidad, porque de repente el astrólogo se ha equivocado y este muchacho puede ser que con el tiempo se convierta en un buen gobernante, que no lo derroque ni lo destruya. Entonces Clotaldo le pide esto a Basilio y Basilio accede, conversan entre ellos dos y finalmente Segismundo, ya narcotizado, despierta, ¿no? Convertido en una suerte de monarca, príncipe. Y cuando despierta y si ha estado toda su vida encerrado, ¿de qué manera actuaría? ¿Pasional o virtuosa? Tendría que actuar de manera pasional y así lo hace. ¿Qué sucede? De que cuando despierta, como hay un guardia que lo estaba molestando, le decía que sea prudente, que no sea tan pasional, porque había visto por primera vez a una mujer que era estrella. Él se enoja, lo carga así en peso y lo arroja por la ventana y lo mata. Entonces, este hombre que no ha tenido interacción social, que ha estado encerrado toda su vida, por naturaleza humana, es pasional. Luego lo narcotizan, lo regresan a su mazmorra, a su celda, y él empieza digamos, a analizar su situación, ¿no? Con un monólogo muy hermoso, que es la vida en frenesí, que es la vida en ilusión, etc. Luego, ¿qué sucede? Que el pueblo se entera que Segismundo sí existe y que él debería ocupar el trono cuando ya Basilio no esté. Lo liberan y cuando se libera, él ya no actúa de manera pasional, sino se torna virtuoso. Pero esta virtud ha sido producto ¿de qué? De una experiencia, de un hábito. Y esa es la gran diferencia. Y además el virtuoso elige si actúa bien o mal. Porque él, al ser liberado, lo que hubiera podido hacer es matar a Basilio, su padre, matar a Clotaldo, mandar a matar incluso a Astolfo. Pero no hace ninguna de estas cosas, sino más bien ordena de manera virtuosa la historia, ¿no? Se reconcilia con su padre, ayuda a Clotaldo, ayuda a Rosaura, pide que Rosaura se case con Astolfo para que no quede manchado su honor. Y finalmente él se casa con Estrella, su prima. Entonces, la obra de Calderón de la Barca tiene un proceso interesante que va de la pasión a la virtud, que es lo que ya hemos trabajado con Aristóteles. A partir de esto, jovencitos, veamos las preguntas. Ahora sí, trabajemos las 3 preguntas. La primera nos dice en el texto, mediante él, Aristóteles concluye que la virtud pertenece a los hábitos. ¿Qué es lo que ha hecho Aristóteles en todo el texto? Nos ha explicado lo que son los hábitos, nos ha explicado lo que son las potencias y nos ha explicado qué son las pasiones. Y a través de distinguir cada una de ellas, pudimos finalmente descartar a las potencias y a las pasiones y quedarnos con los hábitos. Esta suerte de análisis es un análisis por discernimiento. Entonces la respuesta final sería 1, enano. Ahora la 2. En el texto la principal característica de la virtud frente a las pasiones es que, ¿qué podría ser? Nos permite proceder bien o mal, la virtud, posibilita el dominio de las artes, nos permite actuar bien, siempre nos permite actuar bien, nos permite dominar una técnica. Bueno, en realidad esto del dominio de las artes no hemos trabajado en el texto, lo de técnica tampoco. Actuar siempre bien, no necesariamente, porque a veces podemos ser viciosos en vez de virtuosos. Siempre nos permite actuar bien, es lo mismo, se va. Nos permite proceder bien o mal, es la gran diferencia. Pregunta 3. Si un estudiante de la Pre San Marcos se sintiera muy nervioso frente a su examen y como consecuencia de ello lo desaprobara, entonces, en opinión de Aristóteles, ¿qué pasaría? ¿Pasión o virtud? Sería un ser apasionado. Exacto. Pero el tema central de este texto no es la pasión, sino es la virtud. Entonces tenemos que encontrar alguna alternativa que nos haga referencia a eso. Tendría que ser, habría carecido de virtud. Alternativa corazón. En el siguiente texto vamos a trabajar a Descartes con el famoso discurso del método. En realidad es un pequeño fragmento el cual nos va a permitir analizar su perspectiva del mundo. Nos dice, el buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo. El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo. Pues cada uno piensa estar bien provisto de él. Por lo que no es cierto que todos se engañen, sino más bien eso atestigua que la capacidad de juzgar bien
y de distinguir lo verdadero de lo falso, que es lo que propiamente se denomina el buen sentido o razón. Es naturalmente igual en todos los hombres, y así que la diversidad de nuestras opiniones no proviene de que unos sean más razonables que otros, sino solamente de que conducimos nuestros pensamientos por vías diversas. Porque no basta con tener buen espíritu, sino que lo principal es aplicarlo bien. Bueno, acá, a grosso modo, ¿qué sucede? Descartes te plantea el buen sentido, que es lo mismo que decir la razón. Nos habla que la razón es una suerte de capacidad que todo ser humano la posee. O sea, todos los hombres son racionales, sin distinción alguna. Y una idea fuerte más en este pequeño fragmento es que hay una gran diferencia entre ser un hombre racional, ¿no? Incluso podría decirse hasta intelectual, y otra gran diferencia es cómo aplicarlo. He ahí en qué radica la diferencia. Si nosotros uniformemente poseemos la razón, lo que nos diferenciaría son nuestras opiniones diversas o cómo aplicamos este razonamiento en el mundo cotidiano. Eso es lo que nos diferencia. Porque tenemos la facultad o la capacidad de poder pensar, de poder razonar, pero en la aplicación está la diferencia entre un hombre y otro. Es lo que nos está planteando el texto. Ahora sí, muchachos, vamos a las preguntas. A ver qué nos plantea Descartes. Para Descartes, una yaninca, una guaruna, un italiano, un ruso y un chino conducen sus ideas por las mismas vías. ¿Pensarían lo mismo ellos? ¿Están cada uno de ellos en las antípodas del otro? O sea, antípodas significaría que cada uno piensa totalmente distinto al otro. ¿Tienen en común estar dotados de razón? Todos están dotados de razón. ¿Siempre son totalmente diferentes entre sí? ¿O son diferentes por vivir en regiones distintas? En realidad lo que nos plantea como tesis más fuerte acá el texto, ¿no?, en Descartes, es que todos están dotados de razón. El número 2 nos plantea, desde la perspectiva de Descartes, para la definición de un hombre bueno o malo, se debe tener en cuenta eso, ¿no? Si todos somos capaces de razonar, tenemos esta suerte de capacidad, ¿no?, lo que nos diferenciaría de un hombre del otro es cómo lo aplica en el mundo real, ¿no? Entonces sería sus acciones. 3. En el texto, el término cosa tiene el significado contextual de. En el texto nos plantea, el buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo. La razón es la cosa mejor repartida entre los seres humanos. Es lo que se está diciendo ese texto. Entonces, esa cosa puede ser objeto, sustancia, facultad, elemento o ente. Es la capacidad, es la facultad. 3. Corazón. Por último, tenemos la siguiente pregunta. Resulta incompatible con la posición de Descartes sostener que todos los hombres piensan estar provistos de buen sentido. No es que todos los hombres piensen, ya están provistos de buen sentido o razón. Entonces, eso sería compatible. Ahora, el buen sentido del hombre es la capacidad de juzgar bien. El buen sentido del hombre es la capacidad de juzgar bien. Compatible. La razón está distribuida asimétricamente entre los hombres. La razón está distribuida asimétricamente entre los hombres. Eso nos plantea, ¿no?, Descartes, nos plantearía Descartes de que una guaruna, en cuanto a razonamiento, es menos que un chino o un italiano. Entonces, distribuida asimétricamente implicaría un discurso de segregación, un discurso de discriminación. Dado, los hombres conducen sus pensamientos por diversas vías, compatible con el texto. Advertir lo bueno de lo malo es ejemplo de tener buen sentido. Sí, distinguir lo bueno de lo malo. Sería casita. Esta mirada de los hombres no la presenta Descartes. Al contrario, te dice que todos los hombres serían simétricamente en cuanto a la facultad de poseer razón. A continuación vamos a leer un texto, pertenece a la antología filosófica del filósofo Augusto Salazar Bondy, de procedencia peruana, en la cual te plantea una pregunta interesante. ¿Por qué es tan importante leer textos filosóficos? Así, a grosso modo, te lo voy a plantear para que luego lo leamos juntos, pero
lo esencial del texto es lo siguiente, ¿no? Te dice que leer un texto es importante porque vas a comprender la visión de un autor, en este caso de Bondi o de cualquier filósofo. Una vez que uno comprende la postura de un filósofo, está adquiriendo praxis reflexiva o práctica reflexiva, en la cual si uno lo desarrolla con la lectura, va a llegar algún momento en el cual el lector reflexivo, crítico, pensante, empieza a cuestionar la realidad que lo rodea en múltiples ámbitos, ¿no? Lo social, lo económico, lo religioso, lo moral, lo ético, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que cultiva realmente un buen texto filosófico, de que su lector despierte sus ansias críticas, cuestionadoras respecto al mundo o el orbe que lo rodea. Pero esto sí, siempre y cuando se haga una suerte de lectura ordenada, una lectura que implique también cierta búsqueda de parte del lector. Ahora sí leamos juntos lo que nos plantea Bondi y luego resolvemos las 5 preguntas de rigor. Texto 1, Antología filosófica. ¿Con qué propósito leemos los textos de los filósofos y recomendamos su lectura a los alumnos y los utilizamos en los cursos regulares de filosofía? ¿Y en qué se distingue una lectura filosófica de la otra clase? Estas 3 preguntas al inicio del texto nos están ubicando como si fuera ya un referente. Nos dice, hay la lectura informativa y la lectura recreativa, 2 tipos de lecturas. La primera, la informativa, nos proporciona datos sobre el mundo, sobre los hechos, sus causas, sus relaciones o cualidades. En cambio, la segunda, ¿no?, la recreativa, nos proporciona un goce y es un medio de lograr distracción y reposo. La primera nos instruye, la segunda nos impresiona. La lectura filosófica no pertenece a uno ni a otro género. Su finalidad y sus efectos son distintos. Entonces, todo este primer párrafo solamente fue una prelectura, una introducción a lo que va a venir a continuación, que es lo más importante. Leemos y hacemos libros filosóficos con 3 propósitos principales. Comprender lo que dice y piensa el autor en sí mismo, penetrar el sentido de lo que ha querido comunicar, reviviendo sus motivaciones, sus dudas, sus certezas. Ese es 1. 2. Adquirir la disciplina de la reflexión filosófica. Siguiendo el modelo de una alta inteligencia, dicho de otro modo diferente, aprender a ver críticamente el mundo poniéndose en el lugar de quien posee la madurez del pensar filosófico, empapándose en este pensar. Y finalmente 3. Adiestrarse en la técnica intelectual de análisis de los conceptos y los hechos y de la formulación de las razones y advertencias. Esto es, aprender a razonar aprendiendo a leer racionalmente. El número 1 nos dice, el autor busca explicar básicamente la importancia de lo que podría traer en nuestras vidas ser lectores de libros filosóficos. Entonces, es lo que nos busca, es la búsqueda que nos plantea. A partir de esto, lo que le estoy diciendo, busquemos la alternativa que se relaciona. Sería, por lo tanto, dado las razones por las cuales es importante leer libros de contenido filosófico. Veamos la número 2. 2. A diferencia de los textos informativos y recreativos, la obra de filosofía, los textos informativos solamente nos informan, los recreativos nos provocan un goce, mientras que los de filosofía nos permiten ser cuestionadores de la realidad. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? Sería besito. Invita a la reflexión en torno a problemas trascendentales. Como ya hemos visto en los textos anteriores, por ejemplo, Aristóteles se pregunta ¿qué es la virtud? Platón se pregunta ¿qué es la justicia? Mientras que Descartes nos plantea de manera con una visión muy democrática de que todos los seres humanos estamos dotados de razón. Entonces, son planteamientos que
se caracterizan o se asignan por ser de suma importancia o trascendentales. La número 3 nos dice, en el texto el autor utiliza el término empapándose para indicar, en el texto nos dice empapándonos del saber filosófico. Quiere decir de que vamos a lograr cierta familiaridad al relacionarnos con ese pensar. Tendría que ser la alternativa demonio. Sería 3, demonio. A la 4. Al leer una obra filosófica podemos lograr varios propósitos, excepto cuáles. Capacidad en el manejo de una metodología sólida, sí se puede hacer. Conocimiento de las motivaciones de los filósofos, sí, es lo que buscamos también al leer un texto filosófico. La alternativa casa nos dice goce esencial al enterarnos sobre hechos actuales. Si nos dice goce esencial sobre hechos actuales, eso tendría otro tipo de connotación porque sería no una lectura filosófica, sino informativa, incluso recreativa. Dado, madurez para entender el desenvolvimiento filosófico. Sí, eso nos permite una lectura filosófica. Y enano, mayor solvencia en el nivel de argumentación. Como sabemos, todo texto filosófico se basa a partir de argumentos. Entonces la respuesta correcta sería casa, goce esencial al enterarnos sobre hechos actuales. La número 5, la última, nos plantea lo siguiente. Si se excluyera el sentido reflexivo de las obras filosóficas, nos está diciendo, si le quitáramos lo más importante a la obra filosófica, entonces, si tú le quitas la característica más importante de una obra filosófica, esta se tornaría o se transformaría en ¿qué? O bien una lectura informativa o bien en una lectura recreativa. La respuesta, por lo tanto, tendría que ser, a ver, Amorcito nos dice, el nivel de interpretación de la población no sufriría una merma considerable. Una merma. Una merma es un perjuicio o un daño. Entonces, esa no sería la respuesta. Besito nos dice, la gente tendría más preferencia por las obras de entretenimiento. Podría ser, suspensión. Casita, los lectores solo asimilarían datos sobre el mundo o información para recrearse. Eso también puede ser. Dado, los maestros no fomentarían en sus clases la lectura de obras informativas. No tiene nada que ver. Y enano, no habría modo alguno de informar a las personas sobre fenómenos sociales. Tampoco no tiene nada que ver. Entre Bes y casa, veamos. La gente tendría más preferencia por las obras de entretenimiento. Como no hay obras filosóficas, la gente entonces preferiría las obras de entretenimiento. Casita, los lectores solo asimilarían datos sobre el mundo o información para recrearse. Entonces, entre gente y lectores, la respuesta más precisa, y a la que alude también Bondi, es a los lectores. A continuación, y tomando en cuenta que ya nos encontramos en la semana 15, siempre es bueno y recomendable trabajar lo que se refiere a léxico. Y para ello los ejercicios de términos excluidos nos ayudan bastante. Así que a continuación vamos a resolver 20 en total. En la número 1 nos dice compungido, que tiene que ver con un asunto de una persona triste, flemática, atribulada. Y entre las alternativas, la alternativa que no tiene nada que ver con esta palabra sería arisco, que es más huraño, intratable, más que triste. Sería 1, casita. 2, ballena. La ballena es un mamífero. Entonces, tendríamos que ver en la serie semántica que nos presentan un animal que no es propiamente un mamífero. A ver, busquemos. Cachalote, delfín, marsopa, orca y tiburón. De todos ellos, el que no es mamífero y sí es un pez, en realidad, sería el tiburón. La siguiente palabra es luminoso. Veamos cuál de las alternativas no tiene nada que ver con esta palabra. Brillante, esplendoroso, estentorio, radiante y refulgente. Todos aluden a la luz, pero hay una que alude a un ruido muy fuerte y es estentorio. 4, aldea. Cuando te mencionan aldea, te mencionan un lugar totalmente distinto a la ciudad, una zona rural, de población no tan numerosa y de modo de vida también ligado a ese lugar. Entonces, de todas las alternativas presentes, la urbe es la que no tiene ninguna relación con la aldea, sería alternativa dado. La 5, repartir.
compartir, distribuir, entregar, impartir, rebotar. De todas ellas, la que no tiene nada que ver es rebotar. 6. Discutir, batallar, disputar, ignorar, polemizar, rebatir. Todas ellas tienen que ver menos el verboide ignorar. La número 7 que te plantea la palabra hacer. Construir, cuidar, elaborar, producir, fabricar. Entre todas ellas, la palabra que no se relaciona sería cuidar. La número 8, palabra ayudar. Apoyar, sí, tiene relación. Asentir. Asentir implica afirmar, avalar, no se relaciona. Asistir, sí, auxiliar y socorrer también. La palabra entonces que no se relaciona con el resto es asentir. Ahora, en la 9 nos plantean construcción. Y más que buscar sinónimos de construcción, vamos a ver el contexto o los atributos que rodean una construcción. Por ejemplo, el albañil, sí, el ingeniero también, obrero igual, plano también. Pero pozo no es comúnmente el elemento que se relacione con construcción. Entonces sería pozo. La número 10, exposición. Para una exposición es necesario que presentes argumento, que sea consistente, que seas elocuente y te plantees una temática, pero no es un elemento, digamos, trascendental que tengas gracia. Respuesta, dado. 11, cardenal, cónclave, cruz, iglesia, mitra, sotana. Todo está muy bien, menos esta palabra que es mitra, porque hace referencia al obispo o al papa, ¿no? Esta suerte de adorno en la cabeza, que no es un elemento que siempre el cardenal posee. La número 12 nos menciona a felino. Veamos quiénes son felinos. El chacal. El chacal es un cánido. León sí es felino, pantera sí, puma también, tigre también. Entonces la respuesta sería chacal, que realmente es un cánido. 13. Investigación. Creencia, experimento, hipótesis, objetividad, objetivo. Todas son rigurosas, menos la creencia. 13. Amorcito. La número 14 nos menciona comunicación. Veamos los elementos de la comunicación. Emisor, receptor, canal, mensaje. Traducción se aleja mucho. Respuesta 14, enano. Universidad. Hace mención a la cátedra, la docencia o pedagogía, examen también, a investigación sobre todo también, pero no al radicalismo. En la universidad no se acude para ser un radical o ser un extremista, ¿no? Al contrario, se plantea el diálogo. 16. Ajedrez. Tenemos al alfil. El enroque es una estrategia de ajedrez en la cual se mueven dos fichas, que es el rey o la reina, y en la torre. Ficha, la ficha es de juego de damas, peón si está, y tablero definitivamente sí. La respuesta sería ficha. 16, casita. 17, aturdir, atontar, confundir, excitar, ofuscar, pasmar. Todas están bien menos esta de acá, que es excitar, porque hace referencia a la duda. Y aturdir más es confusión, ¿no? Esto va más ligado a la sombra, la confusión. 18, vereda, que es una construcción hecha por el hombre, un camino, una senda, un sendero, una vía, pero una riada no, porque eso tiene mención a un río. Sería 18, besito. La 19 nos menciona parvada, que es como un conjunto de aves. Amorcito menciona cardumen, conjunto de peces. B, colmena, abejas. C, pandilla. La pandilla sería un conjunto de seres humanos. Dado, piara y recua, enano, también hacen alusión a animales de carga, pero pandilla no tiene nada que ver con animales. Entonces sería 19, casita, pandilla. Por último, 20, tenemos la palabra avaro, que hace mención a un hombre que tiende a tener un amor desmedido por los bienes materiales, ¿no? Entonces vemos acá cicatero, mezquino, miserable, tacaño. Contumaz no, porque contumaz hace relación a una persona terca o un terco. Bueno chicos, eso ha sido todo por esta semana en la sesión que corresponda a textos filosóficos. Espero encontrarlos en una nueva oportunidad.